Hola, bienvenidos al curso Principios Básicos de Ruido que vamos a ver en esta ocasión para el consorcio CCC Ituango. En esta ocasión vamos a ver conceptos, algunos equipos y algunas técnicas que se deben de tener en cuenta para la gente de riesgo higiénico ruido. Vamos a comenzar con una de las definiciones. Para ruido o sonido hay muchas definiciones, pero yo quise traer esta colación. Entonces, el sonido se define físicamente como las variaciones de presión que se propagan a través de un medio físico y causan sensaciones auditivas en las personas. El medio físico más importante de propagación desde el punto de vista de la salud ocupacional es el aire, el cual posee propiedades específicas de masa y elasticidad, pero el sonido viaja más fácil en un medio sólido. ¿Cómo así? El ruido normalmente nos llega por medio del viento, pero se propaga mucho más rápido por medio de un material sólido, de un material rígido. Por ejemplo, por medio de una viga de hierro, el sonido viaja mucho más rápido. Vamos también a ver las definiciones y las clases de ondas. ¿Por qué? Porque el movimiento de las capas sucesivas en el aire es ondulatorio, por lo que se puede representar el sonido como una onda. ¿Qué es una onda? Una onda es las perturbaciones que se propagan desde el punto donde se produjo hacia el medio que rodea el punto. ¿Sí? Desde el punto donde se produce el ruido hacia todo ese medio que rodea ese punto. Eso es una onda. Hay diferentes tipos de ondas. Estas las vamos a nombrar para que las tengan en cuenta y sepan que existen. Entonces, existe la onda longitudinal, que es donde las partículas oscilan en la misma dirección y se propagan con la onda. O sea, se desplazan y oscilan en la misma dirección de la onda. La onda plana, que son perturbaciones que se propagan en una sola dirección, como si fueran planos paralelos. Existe la onda cilíndrica, que son perturbaciones que se propagan en forma de cilindros paralelos, generada por una fuente de sonido lineal. La onda esférica, que son perturbaciones que se propagan en forma de esferas debido a una fuente puntual, a grandes distancias. Estas ondas se convierten en ondas planas. O sea, la onda esférica a una gran distancia la podemos apreciar como una onda plana. La onda transversal, cuando las partículas del medio oscilan en dirección perpendicular a la dirección de la propagación de la onda. Y vamos a ver las propiedades de las ondas. La primera propiedad es la reflexión. ¿Qué es la reflexión? Es la alteración de una onda que avanza en forma frontal a través del aire, debido a la presencia de una barrera o superficie que interpone en su camino. O sea, cuando el ruido por medio de ondas se desplaza y choca con algo. Hay una parte de esa onda que choca y se devuelve. Esa es la reflexión. Otra propiedad es la refracción. Cuando una onda que avanza en un medio choca con una superficie de un segundo medio y sufre una variación de la dirección. Es cuando se chocan dos ondas en una dirección, una generada por un medio físico y otra generada por otro medio físico. Otra de las propiedades es la difracción. Es cualquier desviación del movimiento de la onda lejos de una línea de propagación. Características de las ondas. Entonces empezamos con la amplitud, que es la letra A mayúscula. La amplitud se percibe como intensidad, volumen o sonoridad. Es la cantidad de sonido. Las vibraciones de gran amplitud
se perciben como sonidos fuertes. Las de pequeña amplitud son sonidos débiles. La unidad de medida es el pascal, que es la P mayúscula con la A minúscula. Newton sobre metro cuadrado o decibel. Esas son las unidades de medida. La frecuencia, que se representa con la letra F minúscula, es la medida del número de ondas que pasan por un punto en la unidad de tiempo. Se mide en hercios, representado por la H mayúscula y la Z, siendo un hercio equivalente a un ciclo por segundo. Pero también se puede utilizar el segundo a la -1 como unidad para medir la frecuencia. La frecuencia define aproximadamente el tono del sonido, de tal manera que los sonidos que se encuentran en las frecuencias bajas son tonos graves. El rango de audición de los seres humanos está entre la frecuencia de 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Eso son las audiofrecuencias, lo que alcanzamos a percibir nosotros los humanos. Menos de 20 Hz son los infrasonidos y por encima de los 20.000 Hz son los ultrasonidos. El rango de una conversación normal entre dos personas está entre la frecuencia de 300 y 3.000 Hz. Otra característica de las ondas es la velocidad de propagación, que es la letra C, y es la rapidez con que se propaga la onda, o el espacio que avanza la onda por unidad de tiempo. La velocidad de un movimiento ondulatorio depende del tipo de onda y del medio por que se propague. La unidad de medida de la velocidad de propagación es metros sobre segundo. La otra característica es longitud de onda, que se representa con la letra griega lambda, que es la distancia entre las dos crestas o picos consecutivos. La unidad de medida de la longitud de onda es el metro. Representación gráfica del sonido. Entonces vamos a ver que hay diferentes ruidos, hay diferentes sonidos y cada una en un software tiene una diferente representación gráfica. Entonces dice aquí, el ruido se representa gráficamente teniendo en cuenta la frecuencia y el tiempo con respecto a la amplitud. Entonces el primer ruido que vamos a mirar es el ruido aleatorio, que es una cantidad fluctuante, como la presión sonora, cuyas amplitudes instantáneas aparecen como función del tiempo de acuerdo con una distribución normal. Entonces podemos ver que fluctúa mucho, es seguidito pero fluctúa mucho, fluctúa constantemente como está en la figura. La otra clase de ruido es un ruido constante. Es aquel cuyo nivel de presión sonora medida en bandas de octava no fluctúa a lo largo del tiempo. Entonces, si podemos ver la figura, miramos que la línea va casi que parejita, por eso se dice continuo, constante, no tiene picos, sino que es así continuo. Esto lo genera el ruido, lo genera tranquilamente una máquina, herramienta continua, o sea, un ventilador. Un ventilador de los que hay en el proyecto genera un ruido continuo constante y su representación gráfica es como la vemos ahí en la figura. El ruido constante intermitente. Entonces nos dice que es análogo al continuo, pero fluctuando en un margen moderado a lo largo del tiempo. Sigue siendo constante, pero tiene sus picos y vuelve y es continuo. O sea, es constante. Pero para y sigue, para y sigue. Y tiene algunas fluctuaciones. Ahora vamos a ver los instrumentos y técnicas para la evaluación del sonido. Entonces los instrumentos, vamos a empezar con el sonómetro.
Entonces nos dice que el sonómetro mide el nivel de ruido que hay en determinado lugar y en un momento dado. La unidad con que trabaja el sonómetro es el decibelio o decibel, que está representado por la letra D minúscula y B mayúscula. El sonómetro es para medir fuentes, es para medir ruidos continuos generados por máquinas, herramientas, por ventiladores industriales, por motores. Todo ruido que sea continuo se puede medir con el sonómetro. Esto nos dice cuánto está generando esa fuente de ruido. Hay diferentes clases de sonómetros. Entonces tenemos el sonómetro de clase 0 que se utiliza en los laboratorios para compararlos, para tener valores de referencia, para cuando vamos a calibrar anualmente los equipos, tenerlos con qué compararnos, tener valores de referencia. Para eso se utilizan estos sonómetros de clase 0. Sonómetros de clase 1 que permiten el trabajo de campo con precisión. Estos son los que utilizamos en el consorcio. Sonómetros de clase 1 donde nos puede dar resultados muy precisos. Sonómetros de clase 2 permiten realizar mediciones generales en los trabajos de campo. Y el sonómetro de clase 3 es el menos preciso y solo permite realizar mediciones aproximadas, por lo que solo se utiliza para realizar reconocimientos. El sonómetro tiene diferentes ponderaciones, dependiendo de lo que nosotros queramos analizar y el dato que queramos extraer. Entonces, una de las ponderaciones es la curva A, también llamada decibel A, que mide la respuesta del oído ante un sonido de intensidad baja. Este es el más semejante a la percepción logarítmica del oído humano. Se utiliza para establecer el nivel de contaminación acústica y el riesgo que sufre el hombre al ser expuesto a esta. Por ello, es la curva que se utiliza para legislar. El decibel A es el que nosotros asumimos como si lo asimilara el oído humano. Eso quiere decir esta curva A. Existe la curva C, decibel C, que mide la respuesta del oído ante sonidos de gran intensidad, en tanto o más empleada que la curva A la hora de medir los niveles de contaminación acústica. También se utiliza para medir los sonidos graves. La curva lineal o decibel lin, también denominada plana o cero, representada por la letra D y B mayúscula y la Z mayúscula, correspondiente al nivel de presión acústica ambiental como fenómeno físico, sin sufrir atenuaciones para ajustarse a un tipo de respuesta normalizada. Entonces, ¿qué es la curva lineal? ¿Qué son los decibeles Z? Es el ruido que genera la fuente como tal. Yo mido con el sonómetro la fuente y yo puedo extraer cuánto me genera la fuente sacando el dato del decibel Z. Pero cuánto me llega al oído humano es el dato del decibel A. Y para legislar, para yo compararme con los límites permisibles, lo hago siempre con el decibel A, debido a que nosotros realizamos mediciones ocupacionales. Eso es importante que quede claro. Los decibeles Z es el ruido que genera la fuente como tal. Es el ruido que me genera el ventilador, la máquina, el motor. Y los decibeles A es lo que le está llegando a la persona. Otras ponderaciones, que son ponderaciones temporales, es la velocidad con que son tomadas las muestras. Entonces hay una ponderación S, SLOM, valor promedio eficaz de aproximadamente 1 segundo. Es utilizada para medir ruidos continuos constantes cuando mantiene el nivel de fluctuación inferiores a 5 decibeles. Esta ponderación temporal se utiliza cuando yo voy a medir en un área y las diferentes mediciones no me superan los 5 decibeles. O sea, las fluctuaciones son inferiores a 5 decibeles. Entonces yo mido con esta velocidad. Pero si son superiores
a 5 decibeles, entonces ya mido con FACS, que es más rápido, que es el valor por medio eficaz de 1/8 de segundo. Son más efectivos ante las fluctuaciones utilizados para ruidos continuos variables, cuando los niveles de presión sonora tienen fluctuaciones superiores a 5 decibeles. Entonces, si las fluctuaciones me superan 5 decibeles, utilizo la velocidad rápida, la F, FACS. Otra ponderación temporal es por impulso, que es el valor por medio eficaz de 35 milisegundos. Mide la respuesta del oído ante sonidos de corta duración. Entonces, ¿cuáles son los de corta duración? Los de impacto, ¿sí? Entonces, si yo voy a medir una troqueladora que me genera valores impactos eficaces menores en un rango de 35 milisegundos, lo puedo realizar con esta ponderación temporal. La ponderación pico, como lo dice su nombre, es el valor pico, muy similar al anterior, pero el intervalo es mucho más corto, entre 50 y los 100 microsegundos. Este valor sirve para evaluar el riesgo de daño en el oído ante un impulso muy corto, pero muy intenso. Porque podemos tener procesos donde el ruido puede ser normal, puede llegar a 77, 76, 78 decibeles, 79 decibeles, pero hay momentos donde hay un pico. Y si ese pico me supera los 140 decibeles, me puede generar una afectación a la salud de las personas, de los colaboradores. Entonces a eso se refiere este valor pico. Ahora pasamos al dosímetro. Entonces nos quedó claro que el sonómetro es para medir el ruido que generan las fuentes. ¿Sí? Recuerden que una fuente puede ser un ventilador, puede ser un motor, puede ser una máquina herramienta, que generen ruidos continuos. El dosímetro es un instrumento de medida del sonido derivado del sonómetro. El dosímetro ofrece el nivel de presión acústica en función del tiempo de exposición. El dosímetro se utiliza para evaluar los riesgos de exposición a sonidos variables expresados como porcentajes de tiempo máximo permitido en la jornada laboral. Esto quiere decir que el dosímetro es el que le instalamos a las personas. Es para mirar toda la exposición al ruido que tiene una persona durante su jornada laboral. Para eso es el dosímetro. Dependiendo de su jornada laboral, nos comparamos con el tiempo de exposición y el límite permisible. Entonces el dosímetro es el que se le instala a la persona durante toda su jornada laboral. Tanto el sonómetro como el dosímetro se deben de verificar antes y después de cada medición. Antes para mirar que sí esté verificado, calibrado y que sí esté apto para realizar la medición. Y después para hacer una comparación de una desviación que no puede superar más del 5%. Para eso se utilizan los calibradores acústicos, que son todo instrumento acústico para ajustar los sonómetros y dosímetros. Se utilizan los calibradores como aparato que genere un sonido estable a una determinada frecuencia. El calibrador acústico genera un sonido estable a una determinada frecuencia, se le instala el dosímetro o el sonómetro y se compara. Se compara y un factor de corrección que no supere cierto rango y ahí nos dice si está o no está en óptimas condiciones el equipo. Ahora vamos a pasar a las técnicas. Entonces las técnicas de medición. Esto no vamos a profundizar mucho porque como sabemos son principios básicos, entonces lo vamos a hacer a grosso modo. Pero para usted realizar una muy buena técnica o una medición representativa, debemos de definir el problema. O sea, hay que definir el problema por el cual se va a medir. Entonces vamos a hacernos estos interrogantes. ¿Para qué se va a realizar la medición o las mediciones? ¿Por qué se quiere realizar esa medición? Eso es lo primero que se tiene
que tener en cuenta? ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué creo la necesidad de realizar esa medición? ¿Qué medición se va a realizar? Lo venimos repitiendo, si se va a realizar en una fuente o si se va a realizar en persona. Si queremos saber cuánto ruido genera ese motor o a qué presión sonora está expuesto durante toda la jornada un colaborador. ¿Dónde está el lugar de la medición? Debemos de tenerlo muy claro. Debemos de analizar si es posible que hayan ruidos que interfieran de otras fuentes distintas de aquellas que se van a medir. O sea, si en el área aledaña hay otras fuentes que a la hora de medir interfieran o generen ruido, entonces hay que tener eso en cuenta a la hora de medir para tener la bitácora, para tener muy claro a la hora de generar controles. También tenemos que tener en cuenta si hay problemas ambientales como vientos, temperaturas bajas o muy altas, vibraciones o partículas. Por ejemplo, el viento es un gran factor de ruido. El ruido en las motos, un motociclista, el ruido al que más se expone es cuando choca con el viento, cuando mantiene su visera arriba. Ese choque con ese viento es el que genera mayor ruido. La vibración genera mucho ruido también. Entonces hay que tener todos esos problemas ambientales considerados a la hora de realizar una medición. ¿Cuáles son las principales fuentes de ruido? Antes de solicitar, de realizar una medición, debemos de tener qué es lo que genera el ruido. Si es una sola fuente, si son dos fuentes, si son tres fuentes. ¿Cuáles son las características de funcionamiento de las fuentes de ruido? Si son intermitentes, si son continuas, si se prenden a necesidad. ¿Cómo afectan estas características a la salida del ruido? Si tienen buen mantenimiento, si están bien ajustadas, si están bien ancladas. Varía con el tiempo la emisión del ruido de las fuentes de sonido. Si es continuo, si es toda la jornada laboral, si solamente son 2 o 3 horas. ¿Cómo varía con el tiempo la emisión del ruido de las fuentes? ¿Y cuál es el patrón temporal normal del ruido? Si es un ruido estable, si es un ruido impulsivo, si es un ruido de impacto, si es un ruido continuo, si es un ruido continuo e intermitente. Este patrón temporal es muy importante tenerlo en cuenta. Procedimientos de medida. Entonces, determinar qué cantidades hay que medir cuando una norma, resolución o código de ensayo requiere que se mida o informe de una cantidad específica. ¿Sí? Entonces, saber qué cantidades se va a medir y qué se va a hacer con esas cantidades, a dónde se quiere llegar con esa cantidad de mediciones. O simplemente se quiere hacer un tamizaje, tener una referencia, yo mido una vez. Pero si quiero tener un grupo de exposición similar para poder inferir resultados a otros procesos o a otras áreas, entonces ya hay una cantidad específica de mediciones. Algunos procedimientos de medida se establecen en normas o regulaciones, donde se especifica el tipo, procedimiento de medidas, las posiciones y o alturas de medida y la precisión de medida requerida. Otras exigen la obtención de niveles sonoros en ponderación A. Ahorita hablábamos en la diapositiva de la curva A, que el decibel A es el que legisla. ¿Qué quiere decir eso? Para la legislación colombiana, yo me puedo comparar sino con el resultado que me dé decibel A. Que acuérdense que ese es el que se asemeja al oído. Es el que logarítmicamente es más acertado de que está percibiendo la persona. Si se requiere establecer recomendaciones para el control de ruido de una máquina ruidosa, un analizador de bandas de octava es adecuado, o de tercias de octava si es más detallada la evaluación. Ese es el sonómetro. Entonces mire que ahí dice, si se requiere establecer recomendaciones para el control de ruido de una máquina ruidosa, un analizador de bandas de octava es adecuado, o de tercias de octava si es más detallada la evaluación. El sonómetro es para medir las máquinas, las fuentes. Comprobar la sensibilidad del sistema de medida realizando las calibraciones necesarias
lo que yo le decía de los calibradores acústicos, antes y después de la medición. Medir los niveles sonoros de la fuente, anotando todos los valores de los parámetros relevantes seleccionados en los instrumentos. Entonces ya usted, según lo que usted requiera, hace la medición y extrae los datos que sean más relevantes para lo que usted necesite. Decibeles Z, decibeles A, pico, el promedio, el barrido de frecuencias. Evaluaciones ocupacionales. Para este tipo de evaluaciones se deben de tener en cuenta, entre otras, las resoluciones 2400 de 1979, la 8321 de 1983 y la 1792 de 1990. Se pueden realizar dos tipos de mediciones: en puestos de trabajo, que son los de oficio, o generales, las que llamamos de área. Entonces vamos para las de oficio. Esta posibilidad se elige cuando se desea saber el nivel de presión sonora que se presenta en un oficio determinado, como por ejemplo la exposición a fuentes generadoras del factor de riesgo, inherentes y ajenas al oficio. Pueden presentarse dos opciones para realizar las evaluaciones ocupacionales de oficio. Si en el área en la cual se desea realizar el estudio los oficios son variados, el número de expuestos a evaluar serán tantos como oficios diferentes existan. Ejemplo, en uno de los frentes de trabajo de nosotros, si hay diferentes oficios, se deben de evaluar tantos oficios como existan. Si hay ayudantes entendidos, si hay oficiales, si hay ingenieros, si hay conductores, entonces se debe de medir cada oficio. A pesar de la variedad de oficios, si varios son iguales, en este caso se seleccionan aleatoriamente los puntos a evaluar según la muestra. O sea, si todos son ayudantes entendidos, entonces ya uno elige aleatoriamente los muchachos y ya procede a realizar la medición. Las mediciones de área. Se evalúa el área en general. Cuando el estudio esté enfocado a determinar el nivel de presión sonoro recibido como producto de todas las fuentes en conjunto, hay dos formas de elegir los puntos donde se desea realizar las mediciones. La primero es en un plano a escala del área a evaluar. Se divide según las dimensiones en cuadrículas, hasta 4 por 4 metros como máximo. Se enumeran las cuadrículas y según el número total de estas se calcula el tamaño de la muestra utilizando la siguiente ecuación. Esta es la ecuación para calcular el número de cuadrículas a evaluar. Esto es para sacar una muestra. Entonces esta es la ecuación, donde n mayúscula es el número total de cuadrículas, o sea, toda la población. N minúscula es lo que estamos buscando, que es el número de cuadrículas a evaluar, o sea, el tamaño de la muestra. P es la probabilidad que se presente la condición. Normalmente se asume un 95% de probabilidad. Q es la probabilidad de que no se presente la condición, o sea, como que no se dé, es un 5%. Esta letra que no recuerdo cómo se llama, pero es como un 3 al revés, es la probabilidad de error en el resultado obtenido. Normalmente se asume un nivel de confianza del 95% y en consecuencia una probabilidad de error del 5%. Y Z es un nivel de significancia para rechazar la hipótesis, que para una probabilidad del 95%, Z es igual a 1,95. Para una probabilidad de error de un 5%. Esto para que lo tengan en contexto. Yo les voy a compartir más información para los que sean un poquito más curiosos y les gusten los números y los cálculos. Entonces seguimos con la evaluación ocupacionales. Entonces, si la muestra es muy grande y por costos en las diferentes empresas no se puede realizar, entonces hay otra opción para una mayor racionalidad en los costos de los estudios, pero conservando la confiabilidad de los resultados. Se recomienda que el tamaño de la muestra calculada, n minúscula, esté en el siguiente rango:
mayor o igual al 25% de la población y menor o igual al 50% de la población. Luego de determinar el tamaño de la muestra, se procede a seleccionar los puntos de muestreo en forma aleatoria. O sea, ya cuando tengamos la muestra, las cuadrículas, las personas a medir, ya se empiezan a realizar aleatoriamente. Y el segundo método consiste en escoger los puntos de muestreo mediante la experiencia del evaluador. Entonces ya según la percepción y la experiencia del higienista, él te va a decir cuánto podría ser la muestra para que sea representativa la evaluación. Nota, las evaluaciones de área se recomiendan realizar las mediciones en 2 jornadas diferentes y cada evaluación debe copar la totalidad de la jornada laboral. Por último, está este cuadro de los límites permisibles, tiempo de exposición en horas y el TLB en decibeles A. Está desde 15 minutos, que es 0.125 horas, hasta 12 horas. En Colombia, el que se utiliza más en todas las empresas es el de 8 horas, que podemos ver que el TLB para 8 horas es 85 decibeles A. Nosotros en el consorcio laboramos 12 horas. Si fuésemos a descontar la hora de alimentación, nuestra exposición real es de 11 horas. Pero el consorcio asume una exposición de 12 horas para ser más restrictivo. O sea que el TLB para ruido en el consorcio es de 82.1 decibel A. A partir de 82.1 decibel A empiezan a haber posibles efectos adversos para la salud de los colaboradores. Por ahora es todo. Como les decía al comienzo, son principios muy básicos. Cualquier inquietud o duda estaré muy atento. Tengo mucha información para compartir para los que deseen obtenerla. Hasta luego y muchas gracias.